Fíjense que la forma en que actualmente se vive es como si cada quien pensara en lo que necesita. Y al pensar cada quien lo que necesita, se dedica a ello. Consciente o inconscientemente, una vez que reconoces una necesidad, toma las acciones o dejas de hacer las condiciones con referencia a aquello que quieres. O sea, hace que tanto inconsciente como conscientemente te pones a hacer o dejar de hacer las cosas correspondientes para obtener aquello que entiendes que necesitas. Y todo mundo, cada persona, todo ser humano, va buscando su necesidad, va tratando de que aquello que quiere, porque muchas veces la necesidad la convertimos en aquello que quiero, vamos haciendo lo posible por obtenerlo. Unas personas son más persistentes, unas menos persistentes, pero tratan de obtener todo aquello que quieren. Hay cosas que puedes obtener inmediatamente. Si estás en un restaurante y dices, quiero un vaso con agua, igual va un mesero, una mesera y te trae ese vaso con agua. Hay cosas que parecen que toman más tiempo, más esfuerzo, más trabajo. A lo mejor quieres una casa y a lo mejor tardas 1 año, 2 años, 5 años en comprar la casa y a lo mejor muchos años más en acabarla de pagar. Depende de la vida de cada quien, a lo mejor hay quien lo compra inmediatamente. Pero pareciera entonces que unas cosas son más fáciles, unas cosas son más difíciles, unas cosas se justifican de una forma, otras cosas se justifican de otra manera, pero a final de cuentas, todo aquello que en cierto momento reconoces como una necesidad, consciente e inconscientemente, haces todo por obtenerlo. Todo aquello que no reconoces como una necesidad, no te importa, por lo tanto no haces nada por obtenerlo. Entonces podríamos decir que todas las necesidades se cumplen. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú reconoces una necesidad como tal, te focalizas totalmente a cumplirla, a que se realice, a que aquello que representa se haga o se dé en tu vida. Por eso, si nos ponemos a ver, todo aquello que ustedes reconocen actualmente como una necesidad, lo tienen en su vida. El problema es que muchas veces no saben lo que es una necesidad, no saben cómo conscientemente tener una necesidad. Por lo tanto, muchos tienen necesidad, por ejemplo, de ser víctimas, muchos tienen necesidad, por ejemplo, de sentirse mal, de llamar la atención a través de una condición no conveniente. Muchos tienen necesidad a veces, lógicamente, de que la gente los premie o los vea como personas exitosas y las cosas son de una manera u otra de acuerdo a esas necesidades, no solo a lo que quieres. Entonces hay una confusión significativa entre lo que quieres y lo que necesitas. Por lo tanto, las personas piensan que no obtienen lo que quieren muchas veces, o que a veces pueden obtenerlo y muchas otras no, pero no llegan a entender la diferencia, como digo, entre lo que quieres y lo que necesitas. Entonces podríamos decir, lo que quieres no siempre lo tienes, lo que necesitas siempre sí o sí lo tienes en cierto momento, mientras mantengas constantemente esa necesidad hasta que se cumpla. Cuando tú tienes una congruencia entre lo que quieres y lo que necesitas, lógicamente tienes lo que quieres. Pero mientras no existe esa congruencia y tú piensas que lo que quieres es lo que estás realmente queriendo, pero lo que necesitas es diferente a lo que quieres, el resultado es diferente a lo que quieres, por lo tanto sientes que no obtienes lo que quieres. Y eso pasa muy seguido. ¿Por qué? Porque generalmente las personas no son conscientes de su necesidad, solo son conscientes de lo que quieren. Entonces podríamos decir que lo que quiere la persona generalmente está en un estado consciente. La persona es consciente de lo que quiere, puede definir, conceptualizar, idealizar, decir, quiero esto, que esto es lo que quiero. Y la necesidad generalmente pertenece al mundo inconsciente. O sea, si la persona no es consciente de las necesidades. En ciertos momentos, si la necesidad y lo que alguien quiere coinciden, pareciera que lo que quieres no batallas para obtenerlo. Y mi pregunta es, ¿cuántas veces lo que quieres y lo que necesitas están coincidiendo? Vamos a poner un ejemplo más sencillo. Vamos a decir que alguien, y voy a poner un ejemplo, no sé, a lo mejor no está bonito, pero va a ayudar a entender. Vamos a decir que alguien no quiere
que su papá le pegue. Papá, no me pegues, por favor. Y no quiere que su papá le pegue. Pero su papá le sigue pegando. ¿Por qué? Porque inconscientemente tiene la necesidad de ser víctima de su papá. Entonces, mientras tenga la necesidad inconsciente de ser víctima de su papá, ya que la necesidad radica en el mundo inconsciente, y eso es lo que realmente se da, el papá le va a seguir pegando, aunque la persona no quiera que el papá le pegue. Mientras la persona siga pensando que no quiera que el papá le pegue, el papá le seguirá pegando por la necesidad sigue existiendo. Al contrario, si en vez de pensar la persona entre lo que quiere o no quiere y llega a una profundidad de entender la necesidad que tiene de víctima y modifica, cambia o hace diferente su necesidad de víctima y deja de ser una víctima o deja de tener la necesidad de ser victimizado, en ese momento entonces su papá le deja de pegar. Pero no llegamos a entender ese proceso. Parecería que ese proceso es difícil de entender o incluso que es como al tratarlo de explicar, como si fuera un trabalenguas o algo que no se entiende tan fácilmente. Pero así es como funciona. Ahora, si queremos otro ejemplo, podríamos decir, vamos a decir que alguien quiere sacarse la lotería. ¿Cuántos no quieren sacarse la lotería y te dicen, ayúdame a sacarme la lotería? Yo quiero sacarme la lotería. ¿Por qué si quiero sacarme la lotería no me la saco? Porque eso es lo que quiere. Y lo que quiere es conjunto de su lógica consciente donde piensa y cree que el resultado o que la forma o la manera de resolver algo sería sacarse la lotería. Y sería muy bueno entonces que la lotería se sacara. Pero en la necesidad correspondiente a eso que está diciendo, pues existe una necesidad simplemente de querer o de tratar o de esperar que las cosas sean diferentes. Entonces esa necesidad que es como una esperanza solo genera que siga queriendo una y otra vez sacarse la lotería, más sin embargo que nunca se gane la lotería o que nunca gane un premio similar a eso. Por lo tanto, entonces, estamos buscando y entendiendo la incongruencia o la falta de congruencia entre la mente inconsciente y la mente consciente. Como digo, no de una forma total, pero de una forma general, podemos referenciar directamente la mente consciente a todo lo que quieres, a todo lo que quisieras, a todo lo que tú piensas que te mereces. Pero también entonces tenemos que referenciar la mente inconsciente a todo lo que es necesario. Y podría entonces parecer dos mundos distintos y diferentes. Y podríamos decir, bueno, ¿y por qué lo que quiero no es suficiente? ¿Por qué la mente inconsciente en la necesidad que hay ahí es más fuerte que lo que quiero? Bueno, porque la mente consciente maneja y tiene mucho menos información, por decirlo de alguna manera o dar una referencia, menos bits de información que lo que tiene la mente subconsciente o la mente inconsciente. Entonces podríamos decir que esa diferencia de cantidad de información, tanto para procesar como en la cantidad de información en sí, hace la diferencia en la manifestación. Podríamos decir entonces que, pues lógicamente, menos información tiene menos poder de manifestación, menos fuerza, y que entonces solo da un matiz a la necesidad que realmente hay en el subconsciente y que entonces pues se va a manifestar donde hay o tiene mayor información, en este caso como lo estamos viendo en el inconsciente o subconsciente, donde entonces desde ahí se deriva la manifestación de lo que vivimos y la experiencia que tenemos. Y por eso hay una gran diferencia entre lo que las personas quieren o lo que las personas obtienen en la vida, lo que están experimentando. Y de ahí radica una gran cantidad de impotencia. Y podríamos decir que en la actualidad el ser humano, si de algo estuviera enfermo, por decirlo de alguna forma, en su comportamiento o en su manera de vivir, es que tiene una gran cantidad de impotencia. El ser humano en la actualidad vive desgraciadamente impotente y que la impotencia con la que vive el ser humano incluso se ve derivada en muchas enfermedades, en problemas, en situaciones donde no tiene una buena calidad de vida. Incluso esa impotencia podríamos decir que es como si estuviera acostumbrado a vivir al fracaso, donde cuando quiere algo, rara vez lo obtiene o lo obtiene momentáneamente y no hay una manera correcta o una forma de que esté constantemente en su vida. Simplemente es algo que está por un tiempo o que batalla mucho o tiene que hacer mucho esfuerzo para ver si lo obtiene y a ver, a lo mejor pocas veces obtenerlo.
Pero yo creo que vamos entendiendo entonces que la incongruencia entre el subconsciente y el consciente sería la fuente o sería la raíz de esa impotencia. Y que al revés, siendo cada vez más congruente entre el consciente y el inconsciente, tendríamos más éxito. Y si quisiéramos entonces ver la raíz, la forma, la fuente del éxito, sería en lograr conscientemente esa congruencia. Ahora, ¿se puede? Claro que se puede. Cuando tienes un mayor entendimiento de quién eres y cómo funcionas, cuando elevas tu conciencia y tu conciencia te da la luz para ver en las sombras del subconsciente o el inconsciente, lógicamente entonces puedes descubrir las necesidades activas y al entender las necesidades activas modificarlas, cambiarlas, transformarlas, al punto que entonces las necesidades activas estén relacionadas correctamente con tu consciente, con tu querer, con lo que tú quisieras, y en ese momento la congruencia se da y por lo tanto cada vez que quieres algo es lo que obtienes. Porque ya hay la correlación consciente entre el subconsciente y el consciente, entre lo que necesitas y lo que quieres, y por lo tanto el resultado se da como esperabas. Pareciera algo que será difícil. Es simplemente elevar la conciencia. Es simplemente entender la diferencia entre lo que es una necesidad y lo que es querer algo, para entonces generar la congruencia y que las cosas sean asertivas y se den cada momento o cada vez que tú así lo quieres. Con todo esto pareciera que no me voy a entender a veces, pero no es así, es al revés. Con esto es invitarlos a cada vez crecer más, invitarlos cada vez a más entender lo que es el mundo subconsciente, inconsciente, el consciente, cómo funcionamos, cómo nos comportamos y cómo obtener el resultado que esperamos. Y eso es lo que hacemos. Por ejemplo, el día de hoy, ¿a poco no es importante saber que la impotencia que has sentido o tienes muchas veces de no obtener lo que quieres, no es que realmente haya la suerte o que es algo fortuito o que a lo mejor no te lo mereces o que hay alguien conspirando contra ti, sino que realmente es que no comprendes o has entendido correctamente el subconsciente y el consciente, quién eres, cómo funcionas, cómo manifiestas, y que entonces hoy saber que hay que encontrar la congruencia entre esas dos formas de nuestra mente y que de acuerdo a ello entonces tener el resultado que queremos nos va a dar el éxito. Yo creo que entonces ya tenemos una guía donde buscar, una guía que hacer, una guía que realizar. Por eso muchas veces funcionan ciertas cosas porque inconscientemente logramos esa congruencia. Por ejemplo, cuando alguien hace un collage de imágenes, donde en el collage de imágenes pone las imágenes de lo que quisiera, a lo mejor el carro que quiere, a lo mejor la casa, la forma de vida, las condiciones. ¿Por qué? Porque al pasar cada vez que vemos ese collage, estamos bombardeando o alimentando nuestra mente inconsciente con esa información, haciendo que entonces el inconsciente genere como base esa información para que cuando diga, es que yo quiero esa casa, ¿ok? Entonces de alguna forma esté sustentada con el inconsciente de ese collage que hicimos y por lo tanto obtenerlo más fácil. Y esas técnicas funcionan de esa manera. Ahora, no son las únicas técnicas o formas que existen o no son las mejores tampoco. Aquí lo más importante es la elevación de conciencia para que definitivamente, conscientemente, tengamos siempre esa asertividad y ese éxito porque nos conocemos a nosotros mismos, sabiendo cómo funciona ese subconsciente, ese inconsciente y la relación que tiene con lo que queremos, con el consciente, y entonces siempre obtenemos aquello que esperamos. Podríamos, vuelvo a lo mismo, utilizar ese tipo de técnicas, collage, dibujos, visualización. Podríamos utilizarlas si son buenas, pero qué mejor el entendimiento profundo realmente de lo que somos, el entendimiento verdadero realmente de cómo funcionamos y que por lo tanto, más allá de una técnica, más allá de una condición, de un collage o de lo que podamos hacer, día a día así vivamos, que sea nuestra forma normal y natural de vivir y de existir. Entonces, vamos a conocernos más a nosotros mismos. Vamos cada vez más a invertir en nuestra conciencia y a despertar, porque al final del día de eso se trata todo esto, de un despertar, de una iluminación, de una oportunidad donde seamos un ser humano completo. Entonces, vamos a seguir caminando este camino juntos.